Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde no se nos escapa ni un detalle de la farándula que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar un tema que ha estado guardado bajo 7 llaves, un tema que ha generado ríos de tinta, y que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señoras y señores, agárrense que vienen curvas. Hoy vamos a hablar de la explosiva reacción de Demet Özdemir ante lo que ella considera una gran injusticia por parte de Can Yaman. Sí, esa es la bomba que les traigo hoy. Vamos a analizar los rumores, las indirectas, las declaraciones, y todo lo que se ha dicho y especulado sobre este presunto conflicto. Pero antes de que nos metamos de lleno en el barro, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el drama turco, si quieren estar al tanto de todos los chismes, las noticias y los secretos de sus actores y actrices favoritos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y dejarme un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar el huracán Özdemir Yaman. Todos recordamos con una mezcla de nostalgia y quizás un poquito de morbo, la química arrolladora que Demet y Can derrocharon en la exitosísima serie Erkencikus. ¡Madre mía! Esa pantalla ardía, la tensión era palpable y muchísimos, incluyéndome, shippeábamos con todas nuestras fuerzas a esta pareja. Can y Sanem, Sanem y Can, una combinación explosiva que nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas, y una buena dosis de romance turco del bueno. Era una fantasía hecha realidad para los amantes de las novelas turcas, un cuento de hadas moderno que se transmitía a través de la pantalla. El carisma de ambos actores era innegable, y su conexión parecía trascender la ficción. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia que vimos en pantalla no siempre se traduce en una relación perfecta detrás de cámaras. Empezaron a surgir rumores al principio tímidamente, luego con más fuerza, sobre un posible distanciamiento entre Demet y Can. Que si había roces en el set, que si no se dirigían la palabra fuera de las grabaciones, que si la relación era puramente profesional. En fin, la típica sarta de rumores que acompañan a cualquier pareja exitosa. Los sets de grabación son un hervidero de emociones, donde la presión, las largas jornadas y las diferentes personalidades pueden crear fricciones. No es raro que las relaciones entre los actores se vean afectadas, especialmente cuando se trata de un éxito tan grande como Erkencikus, que los exponía constantemente a la atención mediática. Sin embargo, lo que empezó como un murmullo se fue convirtiendo en un grito ensordecedor cuando, después de la finalización de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados y, a pesar de las insistentes preguntas de la prensa, evitaron hablar el uno del otro. Esto, obviamente, alimentó aún más las especulaciones. El silencio en estos casos suele ser más elocuente que 1000 palabras. La ausencia de comentarios, la falta de interacciones públicas y la evasión constante de las preguntas sobre su relación dejaron claro que algo no andaba bien entre ellos. La prensa rosa turca, experta en olfatear este tipo de situaciones, se volcó en investigar a fondo, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores de distanciamiento. Pero, ¿a qué viene todo esto ahora? ¿Por qué hablamos de una explosión de Demet Özdemir? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. En los últimos meses han surgido varias situaciones que han sugerido que Demet no está precisamente contenta con la forma en que Can la ha tratado, o mejor dicho, con la forma en que la percibió el público durante y después de Erkencikus. Este resurgimiento del tema no es casualidad. Los fans más acérrimos, aquellos que siguen cada paso de sus ídolos, han estado analizando cada declaración, cada gesto y cada movimiento de Demet y Can en busca de pistas que puedan revelar la verdad detrás de su relación. Y parece que han encontrado suficiente material para alimentar nuevamente la llama de la polémica. Uno de los detonantes, y aquí viene la primera bomba, fue una serie de comentarios que Can Yaman hizo en entrevistas posteriores al éxito de la serie. En estas entrevistas, Can parecía minimizar el papel de Demet en el éxito de Erkencikus, atribuyendo gran parte del mérito a su propia actuación y carisma. Incluso llegó a insinuar que la química en pantalla se debía más a su propia habilidad para conectar con sus compañeras que a un esfuerzo conjunto. ¡Ojo ahí! Estas declaraciones fueron como un balde de agua fría para los fans de Demet, quienes consideraron que eran injustas y desmerecían su talento y su contribución al éxito de la serie. El ego, dicen, es un arma de doble filo. Y en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz,
es fácil caer en la tentación de atribuirse todo el mérito y eclipsar a los demás. Estas declaraciones, obviamente, no sentaron nada bien a Demet, quien, según fuentes cercanas, se sintió menospreciada y utilizada. Recordemos que Demet es una actriz talentosísima, con una larga trayectoria en la televisión turca, y que supo darle vida a Sanem con una frescura, una espontaneidad y una gracia que conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. Antes de Erkencikus, Demet ya había demostrado su valía en otras producciones, consolidándose como una de las actrices más prometedoras de su generación. Su interpretación de Sanem no fue un golpe de suerte, sino el resultado de años de trabajo duro y dedicación. Además, otro punto que habría molestado profundamente a Demet es la forma en que Can manejó la presión mediática en torno a su posible romance. Si bien ambos negaron repetidamente tener una relación sentimental, Can, en algunas ocasiones, jugó con la ambigüedad, alimentando las fantasías de los fans y dejando entrever que sí existía algo más que una simple amistad. Esto, según algunos analistas de la farándula turca, habría beneficiado principalmente a Can, aumentando su popularidad y su imagen de galán irresistible. La especulación sobre un romance entre los protagonistas de una serie exitosa es un clásico en la industria del entretenimiento. A los fans les encanta fantasear con la idea de que el amor que ven en pantalla se extienda a la vida real. Y algunos actores, conscientes de este fenómeno, aprovechan la situación para aumentar su popularidad y generar más interés en sus proyectos. Pero, ¿dónde está la explosión de Demet? ¿Dónde están las pruebas de su enfado? Pues bien, aquí es donde entran en juego las indirectas, los mensajes subliminales, y las acciones que hablan más que 1000 palabras. La diplomacia, a veces, se vuelve un arte para expresar el descontento sin generar una confrontación directa. Y Demet, al parecer, ha dominado esta técnica a la perfección. Sus declaraciones cuidadosamente elaboradas, sus gestos sutiles y sus decisiones estratégicas en las redes sociales han sido interpretados por muchos como una clara señal de su frustración y su deseo de dejar las cosas claras. En varias entrevistas recientes, Demet ha evitado mencionar el nombre de Can Yaman, refiriéndose a él como «mi excompañero de trabajo» o «el actor con el que trabajé en Erkencikus». Un gesto que para muchos es una clara señal de resentimiento y de su deseo de distanciarse lo más posible de él. El uso de eufemismos y la omisión deliberada del nombre de una persona son tácticas comunes para expresar desaprobación o evitar un tema incómodo. En el caso de Demet, su insistencia en referirse a Can como «mi excompañero de trabajo» parece ser una forma de marcar distancia y dejar claro que su relación se limita al ámbito profesional. Además, Demet ha sido muy vocal en la defensa de sus compañeras de profesión, denunciando el machismo y la misoginia que, según ella, siguen presentes en la industria del entretenimiento. En varias ocasiones ha criticado a aquellos actores que se atribuyen todo el mérito del éxito de una serie, invisibilizando el trabajo y el talento de sus coprotagonistas femeninas. ¿A quién le estará tirando la piedra? Cada uno que saque sus propias conclusiones. La lucha contra el machismo en la industria del entretenimiento es un tema recurrente y relevante. Muchas actrices han denunciado la desigualdad de oportunidades, la brecha salarial y la falta de reconocimiento a su trabajo. El hecho de que Demet se haya unido a esta causa y haya criticado a aquellos que se atribuyen todo el mérito de un proyecto ha sido interpretado como una indirecta hacia Can, quien, según algunos, ha minimizado su contribución al éxito de Erkencikus. Pero la bomba más reciente, y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, fue un comentario que Demet hizo en una entrevista a una revista turca. Cuando le preguntaron sobre su experiencia en Erkencikus, Demet respondió: «Fue una experiencia muy importante en mi carrera, aprendí mucho y estoy agradecida por la oportunidad. Pero también aprendí que no siempre se puede confiar en las personas con las que trabajas, y que a veces es necesario defender tu propio trabajo y tu propio valor». ¡Boom! Esta declaración, aparentemente inocente, fue como una bomba de relojería que explotó en el corazón de la farándula turca. La ambigüedad de las palabras de Demet permitió múltiples interpretaciones, pero la mayoría coincidió en que se trataba de una clara alusión a Can y a su actitud durante y después de Erkencikus. Este comentario, aunque sutil, fue interpretado por muchos como una clara alusión a Can Yaman y a su actitud durante y después de Erkencikus. Una forma elegante pero contundente de expresar su decepción y su frustración. La sutileza, en estos casos, puede ser más poderosa que un grito. Demet, con su elegancia característica, logró transmitir su mensaje sin necesidad de recurrir a ataques directos ni declaraciones explosivas.
Su comentario cuidadosamente elaborado dejó entrever su decepción y su determinación de defender su propio valor. Y la cosa no queda ahí. En las redes sociales, Demet ha comenzado a seguir a varias cuentas que critican a Can Yaman y que denuncian su supuesto ego y su falta de humildad. Un gesto que para muchos es una forma de mostrar su apoyo a aquellos que comparten su opinión sobre el actor. En la era de las redes sociales, seguir o dejar de seguir a alguien puede ser una declaración de intenciones. El hecho de que Demet haya comenzado a seguir cuentas que critican a Can ha sido interpretado como una forma de validar las opiniones de aquellos que la apoyan y de enviar un mensaje claro a su excompañero de trabajo. En definitiva, todo apunta a que Demet Özdemir no está nada contenta con la forma en que Can Yaman la ha tratado, o mejor dicho, con la forma en que ha sido percibida por el público en relación a él. Una injusticia que, según ella, ha dañado su imagen y ha minimizado su talento. La reputación en el mundo del espectáculo es un activo invaluable. Y cualquier acción que pueda dañarla puede tener consecuencias negativas en la carrera de un actor. Es comprensible que Demet se sienta frustrada si considera que la actitud de Can ha afectado su imagen y ha minimizado su talento. ¿Es esto una guerra declarada? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Demet ha dejado claro que no está dispuesta a quedarse callada y que está decidida a defender su propio valor y su propio trabajo. Y eso, señoras y señores, es algo que merece todo nuestro respeto. La valentía de alzar la voz y defender los propios derechos es admirable. Demet, al tomar esta postura, se convierte en un ejemplo para otras mujeres de la industria que han sido víctimas de situaciones similares. Obviamente todo esto son especulaciones basadas en declaraciones públicas, rumores y análisis de la prensa del corazón turca. No podemos afirmar con rotundidad que exista una enemistad declarada entre Demet y Can. Sin embargo, las señales son claras, algo no está bien entre ellos, y Demet no está dispuesta a dejarlo pasar. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que la realidad sea menos dramática de lo que se especula, pero las señales de tensión entre Demet y Can son innegables. Y ahora, después de este intenso análisis de la situación, vamos a las conclusiones. En resumen, hemos explorado la posible explosión de Demet Özdemir ante lo que considera una injusticia por parte de Can Yaman, basándonos en sus declaraciones, acciones y los rumores que circulan en la prensa turca. Hemos visto cómo Demet parece sentirse menospreciada y utilizada, y cómo ha reaccionado ante ello a través de indirectas, mensajes subliminales y el apoyo a cuentas que critican a Can Yaman. Hemos analizado las posibles razones de su enfado, incluyendo las declaraciones de Can que minimizan su papel en el éxito de Erkencikus, y la forma en que manejó la presión mediática en torno a su posible romance. Hemos considerado también el contexto de la industria del entretenimiento turca, donde el machismo y la competencia pueden generar tensiones entre los actores. En definitiva, un culebrón turco digno de ser analizado con lupa. Y como buen culebrón, seguramente tendrá nuevos capítulos y giros inesperados. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema y se las traeremos aquí, a su canal favorito de Chismecito Turco. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido, y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre este tema tan polémico. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet tiene razón en sentirse ofendida? ¿Creen que Can Yaman ha sido injusto con ella? ¿O creen que todo esto es una exageración de la prensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido de la farándula turca. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir trabajando duro para ofrecerles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.